Pensemos en la comunicación como si fuera un edificio enorme, desde una obra de teatro que puede conmover a miles de personas hasta la regla de ortografía más básica que aprendimos en la escuela. Todo, absolutamente todo, está conectado. Pues bien, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a deconstruir ese edificio, a desarmarlo capa por capa, para entender de verdad cómo funciona, desde sus cimientos más profundos hasta su fachada más espectacular. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues por arriba, por lo más grande y complejo, el teatro. Como podemos ver en este viaje a través del tiempo, desde aquellos rituales en la antigua Grecia hasta las obras de la Edad Media, el teatro siempre ha sido eso, una representación de la vida misma, en vivo y en directo, mezclando palabras, acción y emociones en un solo lugar. Listo, vamos a meternos de lleno en esta primera capa, la más completa de todas las que vamos a explorar, el gran escenario. Ojo, que el teatro no es algo que apareció así de un día para otro. Nació en la antigua Grecia, casi como un deber religioso y cívico. De ahí, genios como Esquilo y Sófocles le dieron la forma que conocemos. Luego llegaron los romanos y ¡boom!, lo convirtieron en un espectáculo para las masas. Durante la Edad Media fue una herramienta para enseñar lecciones de moral y religión. Y ya en el Renacimiento, gigantes como Shakespeare lo usaron para meterse en lo más profundo de la mente humana. Siempre, siempre, ha sido un reflejo de su época. Y en el corazón de este escenario siempre han estado las dos grandes máscaras del teatro, la tragedia y la comedia. La tragedia, bueno, esa nos pone cara a cara con nuestro destino, nos hace sufrir para purificarnos. Y por otro lado está la comedia, que es como un espejo, pero uno de esos que deforma un poco la realidad, para que nos riamos de nuestros propios defectos. Son en el fondo dos maneras de procesar qué significa ser humano. A ver, ¿qué es lo que hace que el teatro sea, pues, teatro? Primero, que no hay un narrador que nos cuente qué pasa. Todo ocurre ahí, frente a nosotros, a través del diálogo y la acción. Y lo más importante, es en vivo. Es un evento único, irrepetible, que sucede entre los actores y el público. Y ahí se mezcla todo, lo que se dice, lo que se ve, la escenografía, el vestuario y lo que se oye, todo para ser un espejo de lo que somos. Perfecto, ya vimos el gran espectáculo, pero ¿y si le quitamos todo el adorno? Fuera el público masivo, fuera las luces, la escenografía, y nos quedamos solo con una conversación, pero una con un objetivo muy, muy claro. Y con eso bajamos un escalón más. Aquí es donde entra la siguiente capa, la entrevista. Y ojo, que no es una charla de café, ¿eh? Es una conversación diseñada con un propósito muy específico, conseguir información. Entonces, para que quede súper claro, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, una conversación casual es espontánea, fluye sin un rumbo fijo. En una entrevista, no, ahí la cosa cambia. Todo está planeado. Hay un objetivo y los papeles están clarísimos. Uno pregunta y el otro responde para llegar a esa meta. Claro que no todas las entrevistas son iguales, ¿verdad? Generalmente las podemos agrupar en 3 tipos. Tenemos la estructurada, que es súper rígida, como seguir un guión al pie de la letra. Luego está la semiestructurada, que es un poco de las dos. Tiene preguntas preparadas, pero también hay espacio para salirse del libreto. Y finalmente, la libre, que es casi una charla, pero siempre con un objetivo de fondo. Y aquí viene lo interesante. El tira y afloja entre dos cosas, flexibilidad y objetividad. Pensemos en una entrevista de trabajo. Lo que se busca es comparar candidatos, así que se necesita alta objetividad, y por eso son estructuradas. Pero si, por ejemplo, un periodista busca una gran historia, necesita flexibilidad para explorar, aunque sacrifique un poco la objetividad. Es un balance constante. Ok, ya bajamos del gran escenario a una conversación entre dos personas. Pero, ¿podemos ir más al fondo? ¿A los ladrillos con los que se construye todo esto? Y más aún, ¿qué pasa si, de repente, el que habla simplemente desaparece? Ahí es donde entramos en el mundo fascinante de la oración impersonal, un lugar donde la estrella no es quien hace la acción, sino la acción misma. El actor se desvanece. La idea es bastante simple en realidad. Una oración impersonal es aquella en la que no hay un sujeto claro. En pocas palabras, hay acción, pero ¿quién la hace? No se sabe o no importa. Lo que nos interesa no es el quién, sino el qué está pasando.
Entonces, ¿cómo es que desaparece el sujeto? Pues hay, digamos, 4 trucos comunes en el lenguaje para lograrlo. A veces es la naturaleza misma la que actúa, como cuando hablamos del clima. Otras usamos la famosa partícula C para hablar en general. Y a veces, la verdad es que no sabemos quién hizo algo, o simplemente no es importante decirlo. Y lo interesante es que las usamos todo el tiempo, y con una intención. Llueve mucho. Punto. Es un hecho. Pero si leemos se necesita personal, suena más formal, ¿no? Como que la empresa lo dice, no una persona. Y si escuchamos llaman a la puerta, eso crea un poco de suspenso. O hay mucho ruido, que es solo describir una situación. Al final, es una herramienta increíblemente útil para dirigir la atención. Bueno, hemos hecho un viaje increíble, ¿no? De lo más grande, el teatro, a lo más pequeño, una oración sin actor. Pero, ¿qué sostiene todo esto? Porque todas estas capas, todas estas estructuras, se apoyan en algo todavía más básico, un código fundamental que permite que todo lo demás exista. Y esa base es la ortografía. Sí, la ortografía. Pero esperen, no pensemos en ella como esas reglas aburridas del colegio. Es mucho más que eso. Es como la arquitectura secreta de las palabras, lo que les da estructura y significado. Es que las palabras no son bloques sólidos y ya. Son más como piezas de Lego. Tienen una parte central, la raíz. Y luego podemos agregarle cositas al principio, los prefijos, o al final, los sufijos, para cambiarles el significado. Cuando entendemos eso, de repente, escribir bien tiene mucho más sentido. Y este código no está ahí por capricho. La ortografía es, básicamente, el acuerdo que tenemos para que todos entendamos lo mismo al leer. Es el sistema operativo de la escritura, algo que, de tanto usarlo, ya lo tenemos casi instalado en el cerebro. Y este sistema tiene su propia lógica. Piénselo, la regla de M antes de P y V no es un invento raro. Es por cómo movemos la boca al hablar. Es más fácil decir ambiente que ambiente. Lo mismo con usar que en queso o la R en perro. No son solo reglas para memorizar, son los planos de construcción para que todo suene bien y tenga sentido. Muy bien, ya desarmamos el edificio hasta llegar al último tornillo. ¿Qué tal si ahora lo volvemos a armar pero a toda velocidad, para ver cómo encaja todo? Y aquí está, todo resumido a la perfección. La ortografía son los cimientos, el concreto. Las oraciones son los ladrillos, cada una con una idea. El diálogo, bueno, esos son los planos que nos dicen cómo conectar las habitaciones. Y el teatro es el edificio terminado, imponente, reflejando todo lo que somos como sociedad. Al final, el punto crucial es este. Todo, absolutamente todo, está conectado. No existe una gran historia que conmueva a miles sin un buen diálogo. Y no hay buen diálogo sin oraciones que se entiendan. Y no hay oraciones claras sin un código, unas reglas del juego que todos compartamos. Y así volvemos al principio, cerramos el círculo. Porque al final del día, toda esta maquinaria de la comunicación, desde la regla más simple hasta la obra más compleja, todo tiene un propósito, y es ser ese espejo. Un espejo que nos deja vernos, con todo lo bueno y todo lo malo, desde una distancia segura, para quizás entendernos un poquito mejor.